Buenas tardes. Voy a tratar de mostrarles un poquito el programa y algunas de las funciones nuevas que generé este año para que puedan trabajar. Muy importante, una vez que descargan el programa, van a descargarlo justamente dentro del disco rígido y en la carpeta documentos, para que justamente después les pueda abrir los archivos de ayuda. Van a tener 3 archivos: el archivo de Excel, que es este, programa macro soluciones-B2, ¿sí? Que es la última versión que hice, y 2 documentos de Word, que son los que les van a servir como ayuda teórica y algunos prácticos que tienen sobre justamente las funciones de los ejemplos de soluciones. Bien, lo primero que hacen, si abren el programa, acá les pueden aparecer 2 carteles: habilitar edición y habilitar macros, ¿sí? En esta cuestión lo que conviene siempre es habilitar los dos, tanto los macros como la revisión, para que les deje trabajar, porque si no, cuando presionan estos botones no les va a dejar trabajar. Si ustedes inhabilitan las macros, directamente no les deja trabajar. Cuando van a elegir función, se hacen clic en el botón justamente de opciones, les va a mostrar las hojas por las cuales ustedes van a trabajar. Fíjense que abajo nos muestra las pestañas, está a propósito esto, y solamente lo que pueden hacer es navegar a través de las hojas que tienen en el documento. Por ejemplo, si van a estequiometría, van a aceptar. Acá primero tienen que balancear la ecuación. Una vez balanceada, si la balancean en una forma incorrecta, por ejemplo acá ponen un 3, les dice directamente que verifiquen la ecuación y que la vuelvan a balancear. Entonces, dependiendo del balanceo, ven, acá está mal, entonces me dice reintentar. Entonces automáticamente, una vez que está bien, me va a dejar trabajar acá. Si yo pongo los gramos de clorato de potasio, automáticamente, como hay un solo reactivo que se descompone en cloruro de potasio y oxígeno, que desprende oxígeno gaseoso, en esta ecuación me va a dar la cantidad de gramos y la masa molar del cloruro de potasio. Y acá me va a dar los mismos y los litros de oxígeno en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Bien? En la ecuación de abajo es muy similar, con la única diferencia que, primero, obviamente hay que balancearla. Fíjense que acá tengo que poner el 1, a pesar que en química no lo escribimos, porque si no el programa no sabe cuánto es lo que tiene que multiplicar dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono que tenga. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá voy a poner un 5, me lo va a poner mal. Entonces, tengo que corregirlo. Bien. Una vez que tengo esto, si yo coloco, por ejemplo, una masa de amoníaco, una masa de dióxido de carbono, ¿está? Y le pongo reactivo limitante, me dice que el reactivo en exceso es el dióxido de carbono. Y además, me muestra la cantidad de urea que se forma y los moles de urea, ¿de acuerdo? Si le pongo recalcular, me borra los valores. Vamos a poner ahora 58, vamos a poner 25, y fíjense cómo ahora que el que está en exceso es el amoníaco. Si yo pongo cantidades estequiométricas, ¿sí? Si pongo, por ejemplo, 17 por 2 es 34, y acá pongo 44, si aplico reactivo limitante, me dice que es estequiométrica, o sea, la cantidad de moles es justamente la que reacciona de amoníaco con dióxido para formar urea, ¿de acuerdo? Ponga la cantidad que ponga, por ejemplo, si acá pongo 68 y acá pongo 88, obviamente también me dice que es estequiométrica, pero fíjense que el producto es el doble, se forman 2 moles de urea en vez de 1. Bien, con recalcular vuelven atrás. Después yo aconsejo, si quieren, ¿no? Esto lo borran, yo ahora lo voy a dejar en blanco para que ustedes puedan trabajar. Ustedes van a preguntar, ¿pero para qué me sirve esto? Y en realidad les sirve para poder practicar con estos ejercicios y poner ustedes cantidades y ver qué es lo que pasa de un lado y del otro. Si voy a inicio, otra vez elijo función, por ejemplo, puedo ir a la función de soluciones. Acá, primero, cuando hago clic en el botón, me pregunta si he calculado la masa molar previamente. Si no la calculé, cancelo, y directamente tengo que ir a la tabla periódica para ver la cantidad de masa de cada uno de los elementos para calcular la masa molar de lo que quiere hacer.
Ejemplo, supongamos que yo quiero ver urea, como vimos recién, ¿sí? Entonces la masa molar son 60 gramos mol. Me pregunta, ingrese los gramos de soluto. Entonces yo acá pongo los gramos de soluto, pongo 20, por ejemplo. ¿Sí? Ingrese la masa molar. La masa molar es de 60. Me pregunta, el volumen en litros de solución. Vamos a ponerle 2 litros. Entonces, me calcula la molaridad. Lo mismo va a ser con la normalidad y que lo mismo con la molalidad. ¿De acuerdo? Esto después refleje por favor la teoría. Acá les dice que si no calcularon, vayan a la tabla periódica. Con borrar, directamente les pide nuevos valores. Van a inicio, otra vez. Voy, por ejemplo, a coligativas. Esta es nueva. Esta es totalmente nueva. Como acá yo voy a calcular a través de las constantes que tengo, y si no me las acuerdo, las tengo que buscar, para esto está esta tabla. Muy importante, si voy a calcular, ¿de acuerdo? Presiono acá, muevo esto y me fijo. Por ejemplo, vamos a ver el benceno. Entonces, busco el benceno y ahí lo tengo. El punto de fusión, me tengo que fijar porque la tabla me lo muestra 5,5, entonces lo busco acá, 5,5. La constante de fusión, está todo en orden, o sea que no se pueden equivocar. La constante de fusión, 5,07. Me pide el punto de ebullición, vamos al benceno otra vez, 80,10, 80,10. Y lo muevo para ver si quiero, lo puedo poner así y hacerme también de ayuda con esto, también sirve. Por ejemplo, el benceno, el último dato es 264, la constante de ebullición. La busco acá, 264. Insertar, me pone el nombre, el punto de fusión, la constante, el punto de ebullición, la constante de ebullición, y después me pone la temperatura de fusión de la solución, que es de 0,4 centígrados. Fíjense que acá, obviamente, ¿sí? Recuerden que tiene que disminuir la temperatura porque estoy agregando un soluto. Y acá estoy agregando una cantidad para una solución 1 molal. Lo mismo me pasa con la temperatura, fíjense que es mayor, y lo que sería la interfase líquida, en cuántos grados va a ser líquido el benceno, ¿de acuerdo? Si yo muevo acá el display, ¿sí? Me cambia la molalidad de a una unidad, con lo cual fíjense que esto va a variar, obviamente. Si no lo quiero hacer así, lo quiero hacer con decimales porque el programa automáticamente no me lo permite, voy a cálculo de la unidad, dejo todo tal cual, pongo la masa de soluto 200 gramos, pongo la masa molar del benceno, la busco, es carbono 6, hidrógeno 6. O sea que carbono 6, hago el cálculo, 12 por 6 más 6, me da una masa molar de 78. Y le pongo la masa de solvente que quiero yo, por ejemplo, 0,250. Recuerden que la masa tiene que estar en kilogramos. Cuando aplico molalidad, automáticamente, ven, ahora sí me lo puso en decimales. ¿De acuerdo? Borrar celdas, vuelvo todo para atrás y arranco de vuelta. De ahí puedo elegir cualquier solvente que me va a dar las constantes y me va a dar directamente el producto final. Voy a inicio, esa por eso les dije es nueva. Voy a concentraciones, esta está corregida. Por ejemplo, acá tengo una masa de soluto de 200. La masa molar, vamos a ponerle 60. Las cargas, esto es para normalidad, si hay una carga sola en juego, es una sola. El volumen final 250, fíjense que acá me lo pide en mililitros, y la densidad 1,02. Automáticamente cuando le pongo calcular, me tira todas las unidades en las cuales puedo expresar esta única solución. La molaridad, la normalidad, la molalidad, el porcentaje masa en masa y el porcentaje masa en volumen. Como yo les decía, si esto lo colocaron en documentos, cuando ponen ven ayuda, les aparece acá abajo un documento de Word, con toda la ayuda en texto. Con ejemplos va a pasar exactamente lo mismo. Si no les llega a salir porque lo pusieron mal, no importa, porque como los documentos están, los pueden abrir directamente desde el documento. Con fórmulas,
ven las fórmulas de cada uno de los ejemplos que vimos recién, ¿de acuerdo? Incluida la fracción molar. Voy a inicio. A veces pasa que tienen que presionar 2 veces. Y ahora voy a leyes de los gases. Acá lo que voy a tener es muy interesante, porque acá tengo ley por separado, no todas juntas. Entonces, cuando dejo una de las constantes, obviamente, una de las variables constantes. Por ejemplo, yo tengo una temperatura, ¿sí? Miren una cosa, yo voy a poner 25, y acá en la unidad le pongo centígrados. Y miren lo que pasa, me dice que lo expresa en grados Kelvin. Entonces, voy a poner, ¿sí? 302, por ejemplo, y ahora sí lo pongo en Kelvin. Y fíjense que ahora desaparece la leyenda. El volumen, 250, acá pongo la unidad, es muy importante. Y la temperatura 2, vamos a poner que la temperatura aumentó, 358 grados Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, si acá le pongo sí, en vez de no, ¿sí? Me calcula el volumen 2, ¿sí? Y me da la unidad correspondiente, ¿de acuerdo? Después borro, esto lo borro, y desaparece el otro. Lo mismo puedo hacer con, obviamente, las otras 2 leyes, con volumen constante, y con la ley de Boyle, con temperatura constante, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo para cualquiera de estos. Esto es para que practiquen problemas, y que ustedes mismos puedan ver, ¿sí?, que el despeje esté correctamente bien hecho, ¿sí? Bien, vamos a gases, déjenlo, no lo van a utilizar ustedes todavía, y pH todavía no lo van a utilizar. Sí lo vamos a utilizar después, se los explico, igualmente el de pH es muy sencillo, me da una tabla de constantes, si yo no sé la constante, y me pide, por ejemplo, ácido. Me dice, ¿cuál es el nombre del ácido? Por ejemplo, le voy a poner ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Me pide la fórmula molecular. Hidrógeno, cloro. ¿De acuerdo? Gramos de soluto. Vamos a ponerle 0,2 gramos. Masa molar del conducto, 36,45. Eso se fija en la tabla, obviamente. Volumen en solución en mililitros, 2500. ¿Sí? Acá me pide la constante de disociación, K sub A. Como es un ácido fuerte y no va a figurar en esa tabla que ustedes vieron ahí, le voy a poner 1. Si no, lo tengo que poner en forma exponencial. Por ejemplo, 1 exponencial o 5e a la tanto. Ahora hacemos un ejemplo. Fíjese que automáticamente cuando yo coloco esto me da todos los datos. Me da la constante, me da la molaridad, me da el pH, me da todo. Es decir que acá tienen todos los valores. Si acá, por ejemplo, lo quieren ver, ¿sí? Vamos a... esto después lo voy a corregir, le voy a poner que me ponga más decimales, pues la molaridad es muy chica, ¿ven? Entonces, por eso es muy bajo, y el pH es 3,66, y el pH es la diferencia con 14, ¿de acuerdo? Entonces, con cada uno, fíjense que siempre me va a dar la opción que corresponde. Con borrar, comienzo de vuelta. ¿Estamos? Bien, vamos a... Esto igual lo van a usar después, por ahora no lo toquen. Y después lo cierran y siguen trabajando. Bueno, hasta acá. Espero que les sirva, y traten por favor de utilizarla como para estudiar. Bien, buenas noches.